unos minutos y arrancamos. Bueno, vamos a ir arrancando, eh, porque aparte vieron que ya nos habían dicho que había un par que se iba a conectar un poquito más tarde cuando llegaron a sus casas, así que bueno, vamos a ir arrancando. Bien, lo que nos toca ver hoy es toda la parte de diabetes. ¿eh? Obviamente vamos a ir viendo de qué se trata, cuáles van a ser los síntomas, básicamente, y el tratamiento. Con la diabetes, ahí ya vamos a tener un poco menos, en realidad no es que vamos a tener menos problemas que con el hipotiroidismo. ¿Qué es lo que ocurre? Con el hipotiroidismo, como vimos la semana pasada, ya vimos que había unas cuantas cosas que nos iban a decir, bueno, que la persona podía llegar a venir a comprar la medicación sin la receta, porque no tuvo que ir a buscarla, por X motivo. ¿Qué es lo que ocurre con la medicación para la diabetes? Lamentablemente la medicación para la diabetes suele ser extremadamente cara. ¿Mm? Las insulinas que se utilizan para el tratamiento de la diabetes son caras. La medicación para el tratamiento de la diabetes es cara. Pero mucha de la medicación va a estar eh, em, comprendida, digamos, en el sentido que va a tener una cobertura eh, del 100%. O sea que la persona va a tener que ir a la farmacia y no va a tener que abonar la medicación. Pero para lograr eso, obviamente, no, o sea, la persona tiene que haber hecho todo una especie de procesos en los cuales va a tener que empadronarse en la obra social. O sea, perdón, la obra social le pide lo que se conoce como empadronamiento. Y obviamente toda una serie de requisitos que le va a pedir la obra social, obviamente, para que la persona pueda recibir la medicación en forma gratuita. Aparte de eso, obviamente, también va a tener que la persona llevar una receta que esté autorizada, también obviamente por la obra social, para que la persona lo pueda retirar precisamente en la farmacia en forma gratuita. ¿Por qué? Porque obviamente la farmacia, si yo no le llevo todos los papeles y todos los requisitos y todo lo que necesito presentar, obviamente, y al ser una medicación tan cara, no me la va a dar, no me la va a querer dar. Entonces, bueno, de todas maneras, vamos a ir viendo
primero que nada, ¿qué es la diabetes? Dice, la diabetes es un conjunto, y acá dice diabetes mellitus, que ese es el nombre correcto, el nombre técnico de la patología. Es un trastorno es un conjunto, perdón, de trastornos metabólicos cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en sangre de manera persistente o crónica, debido ya a que sea un defecto de la producción de insulina o una resistencia a la acción de ella para utilizar la glucosa. A un aumento en la producción de glucosa o a una combinación de estas causas. Pero en definitiva ahora vamos a ir viendo bien de una manera más simple esto. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona producida por el páncreas, permite que la glucosa que obtenemos de los alimentos pase al interior de las células para ser utilizada como fuente de energía. Es producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. En definitiva, ¿qué es lo que ocurre con la diabetes? Nosotros necesitamos consumir hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono, una vez que nuestro cuerpo los absorba, van a ser utilizados como la principal fuente de energía para las células. Todas las células van a utilizar glucosa como fuente de energía para poder hacer el trabajo que les toque hacer. Podría ser, la glucosa vendría a ser la nafta. La nafta que utilizan las células para poder hacer lo que tengan que hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre? La glucosa nosotros la consumimos con los alimentos. ¿Con qué alimentos? Obviamente la vamos a consumir la glucosa con todos los alimentos que estén fabricados, que estén preparados, que estén cocinados con harina, con azúcar. Pero también vamos a encontrar glucosa en otros alimentos, como por ejemplo en la leche, la lactosa, en las frutas, la fructosa. En definitiva, todos estos alimentos van a incorporar en nuestro organismo hidratos de carbono. Ahora, ¿cómo es o cómo logra los hidratos de carbono llegar precisamente a las células? Precisamente a través del sistema digestivo. El sistema digestivo, a través de ay, no me sale la palabra, del consumo de los alimentos, lo va a ingresar. Ahora, una vez que nosotros incorporamos los hidratos de carbono, obviamente van a ir a pasar al torrente sanguíneo para que desde el torrente sanguíneo pueda circular y distribuirse absolutamente por todo nuestro cuerpo. O sea, que el azúcar va a pasar a la sangre. Ahora ese azúcar que está en la sangre tiene que ingresar a la célula para que obviamente la célula pueda utilizarla como fuente de energía. Para que la glucosa o azúcar pueda
pueda ingresar a la célula. Salud, profe. Gracias, Dani. Estoy hecha pelota, me van a ver tomando agua, tosiendo, estornudando, bueno, estoy Sí, hecha no media pelota. llueve. Pero bueno, ¿cómo voy a lograr que el azúcar entre a la célula? Bueno, obviamente es como que podríamos decir que la célula tiene una puerta. La puerta va a tener obviamente una cerradura y yo voy a tener la llave para poder abrir esa puerta. Esto es obviamente como para que nosotros lo podamos comprender. No es que tenga una célula, no es que tenga una puerta a la célula, pero que va a funcionar más o menos de esa manera. Esa llave que voy a tener para poder abrir esa puerta va a ser la insulina. Y obviamente la cerradura, para que yo pueda también abrir la puerta, porque voy a necesitar tanto la llave como la cerradura, es lo que se conoce como receptor para la insulina. Es como si si el vaso sanguíneo, vamos a dar cuenta que el vaso sanguíneo es un pasillo y cada una de las células es una puerta que está en ese pasillo. Obviamente con la llave, que es la insulina, yo le voy abriendo cada una de las puertas y la glucosa va entrando a cada una de esas habitaciones, que en este caso obviamente es la célula. Y después adentro de la célula, obviamente la glucosa va a servir como eh, la fuente de energía para lo que haya que hacer ahí adentro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no tengo la llave, si se me rompió la llave o si se me rompió la cerradura, todo el azúcar va a quedar ahí, va a quedar ahí en la sangre, porque no tiene manera de abrirse esa puerta de que pueda ingresar la glucosa en la sangre. Y como esto va a ocurrir en forma crónica, porque obviamente una cosa es que, imagínense que yo tengo, vamos a ir con el ejemplo del pasillo, tengo 10 personas, que vamos a suponer que son 10 glucosas, que están ahí en el pasillo intentando entrar a cada una de las habitaciones que son las 6. No pueden entrar, no pueden entrar porque está rota la cerradura o no pueden entrar porque se perdió la llave. Dentro de un rato van a venir 10 personas más y 10 personas más y 10 personas más, que nunca van a poder entrar. ¿Por qué? Por el mismo motivo, porque no tenemos ni la cerradura en condiciones, ni la llave para poder abrir y que ingrese. Obviamente se va a empezar a acumular toda la glucosa en la sangre. Y todo eso me va a ir dando una serie de síntomas que son muy, pero muy característicos de la diabetes. Ahora lo vamos a ver. Ahora, eh, obviamente, si yo tuviera que hablar de diabetes, obviamente diría que es el aumento o la cantidad, la concentración elevada de glucosa en sangre de forma crónica. ¿Por qué? Porque por lógica, si yo acabo de comer, me acabo de comer unas tostaditas con queso crema y arriba un poquito de mermelada. Ahí consumí los hidratos de carbono de la tostada, lactosa con el queso, hidratos de carbono también con la mermelada. Obviamente, no ya, porque me lo acabo de comer hace, qué sé yo, un poquito de media hora. Todos esos hidratos de carbono van a pasar a la sangre. Si yo hiciera un control, una medición de la glicemia ahora, ahí, en ese momento, me daría alto. ¿Por qué? Porque todavía
se está distribuyendo, está dando vueltas, y todavía es como que pudo no haber llegado todavía a la serie. Entonces, obviamente va a estar agregado, aumentado. Pero si yo tengo un valor muy elevado, después ahora vamos a ver cuáles son los valores normales y vamos a ir viendo esas pequeñas cositas, ¿eh? Quiere decir que ahí no, porque tendría que haber podido ingresar, aunque sea alguna parte que nunca ingresó. O si yo tengo un valor a lo mejor no tan elevado, pero que está elevado en forma permanente, bueno, ahí cualquiera de las dos situaciones me va a estar diciendo que tengo, que hay diabetes. Obviamente los valores normales de glucosa va a ser entre 70 y 110 miligramos por decilitro de sangre, pero con un ayuno de 8 horas estricto. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchas veces que nos dicen, uy, sí, tenés que hacer un ayuno de 8 horas. Y por lo general es raro que nos pidan el de 8 horas, lo más probable es que nos pidan un ayuno de 12 horas, peor todavía, 8 horas o 12 horas sin haber comido nada. A las 8 de la mañana te quiere matar porque te quiere comer todo. Bueno, me tomo un mate. El mate es líquido, es agua. O sea, acá me piden no comer. Me tomo un café. Y ahí donde nos puede dar un valor realmente que esté mal porque no está bien hecho el ayuno. Si yo tengo que hacer un ayuno de 8 horas, de 12 horas, lo único que sí o sí puedo consumir es agua, nada más que agua. ¿Por qué el café no? Si el café es amargo, ¿por qué me va a levantar el azúcar? El mate es amargo, ¿por qué me va a levantar el azúcar? Bueno, el café, a pesar de que es amargo, y si se fijan en cualquier paquete de azúcar, les va a decir café torrado con azúcar. Y aunque sea así, un poquitín así, me va a aumentar la glucosa. El mate, a pesar de que no le puse azúcar, también me puede elevar la glucosa. E incluso también me puede elevar la glucosa, ¿no? Un caramelo, bueno, caramelo ni hablar, ¿no? Un chicle de los que vienen sin azúcar, que vienen con edulcorante. Cualquier cosa que yo me lleve a la boca, mastique y o trague que no sea agua, me puede aumentar la glicemia. Ahora, obviamente, dijimos que el valor normal era entre 70 y 110, y una cosa es tener 120, y 120 es, si bien está obviamente por encima, está elevado, después el médico dirá si está bien hecho el ayuno, si no estaba bien hecho el ayuno, qué pasó, qué no pasó. En todo caso, se pedirá otro estudio que se llama tolerancia a la glucosa, pero ahí no podemos decir nada. Ahora, si viene una persona que tiene, por ejemplo, 640 y lo máximo era 110, ahí no va a haber ningún tipo de duda. Esa persona va a tener diabetes sí o sí. Ese era el valor que tenía yo cuando me diagnosticaron la diabetes. Ahora, tampoco tiene que superar los 180 miligramos de glucosa por decilitro de sangre 2 horas después de haber comido.
Mm, Porque también, si supera la cantidad de 180 miligramos por decilitro, es porque hay algo que no está funcionando correctamente. Pero tiene que ser también, esto, igual, tiene que haber sido 2 horas después de la última ingesta, o sea, después de lo último que comí, y en ese periodo, en ese lapso, tampoco tengo que haber comido nada. Ni comido, ni tomado café, ni tomado mate, ni tomado nada, nada, nada. Es como si fuera el ayuno. Ahora, vamos a ver por qué ocurre. ¿Por qué está tan aumentado o puede estar tan aumentado los valores de azúcar en sangre? Y acá obviamente vamos a ver cuáles son, obviamente, los tipos de diabetes. Acá hay algo que nos está faltando, que es lo que se conoce como una diabetes secundaria, que la diabetes secundaria en realidad no está producida por algún problema físico, sino que en realidad está producida por el, porque a lo mejor estoy tomando algún medicamento que aumenta la glucosa en sangre. Entonces es o exclusivamente por el medicamento. En cuantito yo deje de tomar ese medicamento, esa glucosa en sangre va a volver a lo normal y ya está. En realidad no estaríamos hablando en realidad de una glucosa, perdón, de una diabetes, pero también podemos encontrar una glucemia aumentada precisamente debido a un fármaco que está tomando la persona. Pero bueno. Ahora sí vamos a ver por qué ocurre precisamente la diabetes. Tenemos lo que se conoce como diabetes 1, que también se la va a conocer como insulino dependiente, y se la va a conocer como insulino dependiente porque el páncreas, en este caso, no va a producir nada de insulina, no produce nada. O sea, en este caso, ¿qué va a pasar? No voy a tener la llave para poder abrir la puerta. No voy a poder abrir esa puerta porque no tengo la llave. ¿Cómo voy a abrir esa bendita puerta si no tengo llave? Imposible. Es una enfermedad que es autoinmune, ¿eh? Que el mismo sistema inmunológico va a producir anticuerpos contra el páncreas y los va a destruir. ¿Eh? Y por lo tanto, obviamente, no se va a producir insulina. Este tipo de diabetes antes se la conocía como infanto juvenil. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes que desarrollaban diabetes de tipo 1 eran niños o adolescentes. Después esta denominación se sacó porque también se descubrió que había pacientes adultos que desarrollaban este mismo tipo de diabetes. También autoinmune y obviamente insulino dependiente. ¿Mm? Insulino dependiente también obviamente lo vamos a decir porque la persona va a necesitar, va a depender de la insulina para su tratamiento. Obviamente, como es lo que le falta, le damos lo que falta. Y se hizo como una especie de subdivisión de este tipo de diabetes que se siguió llamando diabetes tipo 1 si se daba en niños y si se producía en adultos, se la llama LADA, diabetes autoinmune latente del adulto. Pero el tratamiento, la fisiopatología, la sintomatología es exactamente igual. Lo único que va a diferir es la edad de presentación. ¿eh? Diabetes 1, por lo general, en niños y adolescentes, el LADA en personas adultas. Esa es la que yo tengo, que me apareció a los 39 años. Ya de infanto juvenil está un poquito pasada, pero bueno. Después tenemos lo que es la diabetes tipo 2,
en la cual acá hay una resistencia a la insulina. El páncreas produce insulina, pero es como que no impide, no se puede abrir esa bendita puerta para que la glucosa ingrese a los tejidos y que pueda ser obviamente utilizada como fuente de energía. Acá tenemos dos motivos fundamentales por los cuales puede producirse la diabetes. Diabetes tipo 1, no tengo llave, no puedo abrir la cerradura. En la diabetes 2, el problema está en la cerradura. Si no tengo llave fácil, compro la llave de la cerrajería, me traigo 10, 20 llaves, lo que necesite, y ya está. En cambio, en la diabetes tipo 2, donde el problema está en la cerradura, no le puedo cambiar la cerradura a todas las células del organismo. Entonces, obviamente, se van a utilizar medicamentos que van a tratar de como que hacer un jueguito entre la llave y la cerradura como para que pueda abrir e impedir que realmente se siga acumulando y aumentando la glucosa en la sangre. Y por último tenemos lo que se conoce como diabetes gestacional, que la diabetes gestacional obviamente se produce en el embarazo. ¿Por qué se va a producir en el embarazo? Porque las mismas hormonas, las hormonas que produce la placenta, que obviamente son para mantener el embarazo, obviamente van a aumentar muchísimo, muchísimo la glucemia. ¿Qué es lo que ocurre cuando nace el bebé? Nace el bebé, la placenta desaparece y junto con la placenta van a desaparecer obviamente también las hormonas que estaban aumentando la glucemia. Por lo tanto, podríamos decir que la diabetes gestacional es una diabetes que se cura, no así las otras dos. ¿Por qué ocurre? Independientemente de por qué, si a todas las mujeres les aumenta la glucemia por las hormonas del embarazo, ¿por qué algunas desarrollan diabetes gestacional y algunas no? Bueno, básicamente la gran mayoría de las mujeres, ese aumento de la glucemia la compensan con un aumento de la producción de insulina. Pero hay mujeres, y acá nos dice que una de cada 50 mujeres va a desarrollar diabetes gestacional en el momento del embarazo, y obviamente en ese momento que la mujer está embarazada, que su páncreas tendría que estar trabajando un poquito más y precisamente generando un poco más de insulina, no lo va a hacer. Y esa mujer obviamente va a desarrollar diabetes en el embarazo. Ahora, ¿qué significa esto? Porque también van a escuchar muchas veces, que no, yo tuve diabetes gestacional y después seguí y quedé con diabetes después del embarazo. La realidad es que muchas veces, ahora después cuando veamos la clínica, la forma de presentación de la patología, vamos a ver que prácticamente son similares, pero vamos a ver que en muchas veces en la diabetes tipo 1, porque como ocurre en muy poquito tiempo, los síntomas van a ser muy llamativos,
y van a aparecer de un día para el otro o de una semana para la otra. En cambio, en la diabetes tipo 2, al principio se va a ir como compensando también por un aumento de la producción de insulina, entonces los síntomas van a estar medio solapados, van a estar medio como que no me doy cuenta, que no se notan, hasta que después ya llega un momento que la glucosa esté tan, pero tan alta, porque se van a ir sumando cosas, ahí directamente van a aparecer. Entonces, es muy probable, que una mujer que tenga diabetes previa al embarazo y que no sepa que tenía diabetes, obviamente eh, ahí no va a ocurrir que se cure. ¿Por qué? Porque es una mujer que tenía diabetes, que no sabía que tenía diabetes, no había sido diagnosticada y se embarazó. En cambio, la diabetes gestacional no, se produce sí o sí por el embarazo, que se detecta obviamente en el embarazo porque ocurre y porque es consecuencia del embarazo. Y la diabetes previa, que no desapareció después de que haya nacido el bebé, se haya producido el alumbramiento y hayan desaparecido las hormonas del embarazo, no se va a frenar, no se va a cortar, porque obviamente era una diabetes preexistente que ya estaba de antes, pero que precisamente se diagnosticó en el embarazo. ¿Por qué? Porque obviamente el médico, el obstetra, siempre va a tratar de pesquisar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar la presencia de diabetes, porque de no tratar la diabetes gestacional o no tratar la diabetes durante el embarazo, puede traer consecuencias realmente graves, tanto para la mamá como para el bebé que está en gestación. Entonces, realmente o sea, en el embarazo se hace mucho. Y en cuantito de un numerito que no sea el correcto, seguramente se va a pedir lo que se conoce como curva de tolerancia a la glucosa, que me va a permitir, obviamente, distinguir entre un ayuno mal hecho, una diabetes gestacional, una diabetes preexistente y ese tipo de cosas. Bien, ¿cómo venimos hasta ahora? ¿Dudas? Y después nos queda un poquito, obviamente, hablar de la clínica y de la medicación, obviamente, que se va a utilizar. Yo le quería preguntar, profe, por ejemplo, si la mamá tiene la diabetes gestacional, ¿el bebé también puede quedar con diabetes, pero o sea, siempre? No, buena pregunta, Dani. No. La realidad es que el bebé va a tener las consecuencias, o sea, va a sufrir las consecuencias de la glucosa aumentada en la sangre de la mamá. No te olvides que el bebé, mientras está en la panza de la mamá, se alimenta con la sangre de la mamá. Entonces, obviamente, se va a estar alimentando con una sangre con toneladas de azúcar. ¿Cómo va a ser ese bebé? Muy grande. Pero eso no quiere decir que después desarrolle diabetes, ni tampoco la mamá. ¿eh? La mamá, una vez, si realmente es diabetes gestacional, ¿eh? Una vez que nazca el bebé, ya está. Esa diabetes desaparece. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Si yo tuve diabetes gestacional en algún embarazo, o sea, es un factor
factor de riesgo, que puedo llegar a tener diabetes por haber tenido un antecedente de diabetes gestacional más adelante. Pero vuelvo a repetir, no es una regla cierta, porque tuve diabetes gestacional, en algún momento voy a tener diabetes. Una mujer que haya tenido diabetes gestacional puede nunca desarrollar diabetes. O incluso también una mujer puede desarrollar diabetes sin nunca haber tenido diabetes gestacional. ¿Queda un poquito más claro, Dani? Sí, ahora sí. Buenísimo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la herencia? Porque la herencia también es un determinante en la aparición de diabetes. Y acá nos vamos a referir a estas dos que son las dos principales. La diabetes 2 está muy marcada por la herencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo diabetes tipo 2, seguramente y lo más probable es que tenga algún antecedente familiar de diabetes de tipo 2, que obviamente puedo no saberlo, porque a lo mejor vamos a suponer que quien tuvo diabetes tipo 2 es mi bisabuelo. Hasta mi abuelo llegué a conocerlo, a mi bisabuelo no lo llegué a conocer. Y en el momento que desarrollé la diabetes, y el abuelo ya se murió, así que, che, mamá, ¿vos te acordás si tu abuelo tenía diabetes? Todo este tipo de cosas se van perdiendo. También puede haber este, tíos, algún tipo de pariente que por ahí no los conozcamos, porque ocurre también. Por eso decía, es muy frecuente, si yo tengo diabetes tipo 2, buscar para atrás algún antecedente familiar, lo más probable que haya. Ahora, no significa que mis hijos sí o sí vayan a tener diabetes. Y puede que en un embarazo desarrolle y en los próximos no. Sí, Roxana. La diabetes gestacional precisamente se caracteriza por también que en uno de los embarazos puede desarrollarse y en otro no. O en uno solo, o en todos, o en unos y en los otros no. O uno sí, uno no, uno sí. Es bastante fortuito eso. De nada, Ro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la diabetes tipo 1, que es autoinmune? Acá en realidad lo que se hereda es la predisposición a desarrollar una patología autoinmune. Pero no significa que la herencia, lo que yo heredé, sea exactamente lo mismo. Esto se los termino de explicar después, porque ya me apareció el cartel que nos dice que nos queda menos de un minuto. Eso significa que en cualquier momento se pone. Cuando volvemos, yo seguimos charlando esto de la herencia y la diabetes.